su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga a toda la audiencia de Radio y TV Advenimiento, como también la audiencia que tenemos en el internet. Qué privilegio el que tenemos que con la vida que Dios nos da, nosotros sepamos que no podemos vivir sin antes alimentarnos de la palabra. Y es por eso que venimos con ustedes para traer otra lección de escuela sabática y estudiarla juntos. Hoy me acompaña uno de los ancianos de la iglesia, el hermano Denis Rodríguez. Bienvenido, hermano Denis. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Pues bueno, el hermano Denis Rodríguez va a desarrollar conmigo esta lección que tiene por título El plan de Dios para salvarnos. ¿Qué les parece si oramos de una vez, hermano Denis? Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dios querido, gracias le damos en esta hora, oh Dios, el privilegio que nos da de poder, Padre, venir ante su presencia para pedir la dirección divina al entrar en el estudio de la lección de la escuela sabática de este día. Pedimos, Señor, la dirección bendita de su Espíritu que nos dirija y nos guíe, y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos televidentes y radio oyentes y los que a través del internet también, Señor, nos están escuchando en esta hora. Gracias por darnos esta oportunidad. Diríjanos a través de su Espíritu Santo para que su nombre santo y bendito sea exaltado, honrado y glorificado. Señor, pues nos ponemos en sus manos. Diríjanos de tal manera que aquí solamente se exalte el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El estudio de la semana anterior prácticamente nos dejó en una situación bien caótica sin Jesús, porque estuvimos viendo el problema del pecado y miramos realmente que nos dejó el pecado en un problema enorme, grande, al punto que estábamos al borde de la muerte eterna. Pero hoy vienen las buenas nuevas, porque cuando Dios nos miró en esa condición, con ese grande problema en el cual el pecado nos metió, Dios vino y elaboró un plan para salvarnos de esa situación. Amén. Así que el plan de Dios para salvarnos es el título de la lección de esta semana, y esto viene a ser como la buena nueva, después de que la semana anterior estuvo pues demasiado complicado el panorama después que el hombre pecó. Hermano Denis, cuando usted escucha el plan de Dios para salvarnos, ¿qué se le viene a la mente? Pastor, en realidad aquí vemos el regalo de Dios. A través de su Hijo Cristo Jesús, como lleva el título, ahora lo tenemos, el plan de Dios para salvarnos. Estábamos perdidos, estamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora vemos, se hace un arreglo, y ese lo hace a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay un texto bien contundente en la Biblia que viene siendo como el versículo de memoria que nos ayuda a comprender mejor este plan de Dios para salvarnos. Vamos a leerlo, hermano Denis. ¿Qué le parece si lo lee el libro de Hebreos 9:22? Ahí está el texto que es el texto clave de la lección de esta semana. Claro que sí. Hebreos 9:22 dice así la palabra de Dios. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está bien claro. Exacto. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que dice que sin remisión de sangre no había solución para el pecado. Así es.
a través de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, tenemos esperanza. Cuando yo leo la palabra remisión, me recuerdo las cartas. Cuando estaba pues pequeño, me recuerdo que nos enseñaban de que la carta tenía un remitente. Y el remitente era donde era enviada la carta. Bueno, aquí estoy leyendo que en el plan de Dios para salvarnos, también debe haber un remitente. Es decir, un lugar a donde se envía. ¿Donde se envía qué cosa? El pecado de nosotros. Y esa remisión, ese enviado del pecado a algún lugar, hermanos, solamente puede darse con derramamiento de sangre. Amén. Habían dos machos cabrillos en el día de la expiación, y había uno de ellos en el cual se transferían todos los pecados y se le enviaba al desierto. Se remitían, se enviaban los pecados en aquel animal, pero antes había que derramar sangre. Por eso el texto dice, todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano y hermana, esto que el Señor hizo para salvarnos, pues imagínate, realmente ¿quién derramó esa sangre? Solamente el Señor. Amén. Y hay una nota aquí, hermano Denis, si la puede leer. Sí, claro que sí, dice así la nota. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Qué bonito pensamiento, ¿no? A través de ese, vamos a decir, de ese puente, ¿verdad? Jesús dice que nos trajo, ¿qué cosa? Libertad en Cristo, allí en esa cruz, en el Calvario. Así es. Bueno, para entrar más detalles en este plan, en plan de Dios para salvarnos, específicamente ese plan se le conoce como el plan de redención. Y nosotros vamos a ver en estos momentos cómo ese plan de redención fue revelado. Primeramente, fue a través de una promesa. Amén. Una promesa que fue dada por Dios a Adán y Eva. Allí mismo donde ocurrió el gran problema, allí mismo también se dio la solución. Allí mismo donde entró la enfermedad, allí mismo se dio el remedio. Para resolver el gran problema en el cual el pecado metió a la humanidad, Dios se comprometió a redimir al hombre, porque al caer en el pecado, prácticamente se sometió voluntariamente a una esclavitud. Pero Dios prometió redimirlo, liberarlo. Es interesante, hermano Denis, que este plan de salvación, pues, se puso en acción. Se puso en acción prácticamente a través de esta promesa. Amén. A través de esta promesa y a través de algo que simbólicamente sucedió allí mismo en el Edén. Vamos a irnos de una vez a leer la promesa, Génesis 3:15. A ver si la lee. Sí. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Ahí está la solución, ahí está el antídoto. Dice la Escritura que dice que, ¿cómo empieza el versículo, pastor? Dice, y pondré, dice, enemistad entre ti y la simiente. ¿Cuál simiente? La simiente suya, la de Cristo. Esta, dice, te herirá, ¿a dónde? En la cabeza. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Así es. Allí estaba el Señor prometiendo ese plan para redimir al hombre. Hemos estado diciendo en esta semana que pasó que el pecado consistió en transgresión de la ley de Dios. Sí.
en violar la ley de Dios. Y nosotros queremos todavía ampliar un poco más el concepto de que Adán y Eva violaron justamente la ley de Dios ahí en el Edén. Quisiera compartir con ustedes una lectura que está en la Biblia de estudio, que dice: Adán conocía la ley original. Cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron en su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores, el futuro de la raza caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando Él mismo la culpa. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Amén. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. Amén. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Amén. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Jesús les dio el primer mensaje, la primer predicación en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación. Dice la hermana Elena Guay, aquí en esta Biblia de estudio: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Amén. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, impresionante lo que se acaba de leer. Dice que ellos tenían pleno conocimiento de la santa ley de Dios. Exacto. ¿Cómo es posible? Me he hecho la pregunta, ¿cómo es posible entonces, si ellos tenían pleno conocimiento de la santa ley de Dios y se dejan engañar? Que no pudieron resistir la prueba de amor. Es decir, exactamente, no resistieron, no pudieron contenerse a esa prueba que estaba haciendo. Exactamente, ese era como un examen para ellos, si podían pasar el examen o como la prueba que se está diciendo. Yo me pregunto, pero a la misma vez, pastor, si yo tengo conocimiento de algo y sé que me va a hacer daño, y estar en un, imagínense esto, estar en un estado de perfección, eso es lo más interesante. Estaban en un estado de perfección, dice que tenían pleno conocimiento de la santa ley de Dios, y ellos caen. Pero dice que es interesante la otra parte que acaba de leer de lo que dice la mensajera de Dios, que inmediatamente ellos pecan, inmediatamente viene el sustituto, como garante, dice, Cristo Jesús en rescate del hombre. Así es, inmediatamente que hubo un pecador, apareció también un Salvador. Un Salvador, amén. Hermoso, ese es el plan de redención que se revela allí mismo en el Edén, en esa promesa de Génesis 3:15, pero que Gálatas 3:16, hermano Denis, sí, sin duda lo respalda. Vamos a buscarlo, claro, sí. Aunque dice Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Es interesante, ¿verdad? Aquí también vemos aquí a la simiente, a la de Cristo. Así es hecha la promesa. Y de esa es que nosotros debemos de formar parte. Amén. De esa simiente, de Cristo, para obtener
ese regalo precioso que es la salvación, porque estábamos condenados a muerte, Así es. a muerte eterna. Bueno, la nota que está aquí a continuación de la lección dice: se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. Amén. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Amén. Interesante esto, cuando comenzó el tiempo de gracia. Inmediatamente que entró el pecado, comenzó el tiempo de gracia. Dice que se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Cada vez que a partir de allí ellos participaran dándole muerte a aquel cordero inocente, ellos iban a manifestar esa fe, iban a manifestar ese arrepentimiento, y de esa manera la gracia del Señor ya los cubría. Estaban protegidos. Exactamente. Entonces, aquí nosotros vemos que realmente Dios es amor. Amén. Dios es amor porque no le dio al hombre de acuerdo a lo que se merecía, sino de acuerdo a lo que no se merecía. Es decir, una esperanza de vida eterna, una esperanza que superaba la muerte física. Y lo mejor de todo es de que es un plan que había sido, dice la Biblia, ya diseñado desde antes de la fundación del mundo. Amén. De que en caso de que el hombre fallara, Cristo se ofrecería para venir a rescatarlo. Hay una pregunta aquí que vale la pena leer. Dice: ¿qué gracia transformadora incluye la promesa de redención y por qué es necesaria? Vamos a Gálatas 3:14. ¿Qué dice? Dice Gálatas 3:14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué gracia transformadora incluye la promesa de redención? Bueno, también incluía el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Dice que a fin de que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que la promesa de redención incluía también la promesa del Espíritu. Amén. ¿Y para qué es el Espíritu? Bueno, el Espíritu sirve para convencernos de juicio, de justicia, de pecado. El Espíritu es un agente que nos regenera, que nos hace ver la condición para que nosotros busquemos esa justicia divina. Amén. Que solo Jesucristo da. Amén. Juan 3:5. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. ¿Lo leo? Sí. Dice Juan 3:5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. Otra vez el Espíritu Santo está siendo parte de esta gracia transformadora de redención. Está prácticamente el mensaje dado de lo que sucedería con Cristo, pero al mismo tiempo está la promesa del Espíritu Santo. A ver si tiene algo usted que decir. Sí, pastor, aquí quiero decir algo. Aquí juega algo muy importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el mismo Dios, es el que, como lo que dijo usted anteriormente, es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Y es interesante, dice que a través del bautismo es como el ser humano, el hombre, recibe el Espíritu Santo del agua. Uh-huh. Es
Es ahí vemos entonces cómo está trabajando el poder de Dios manifestándose, tratando o queriendo salvar al hombre. Así es. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Tremenda esta declaración. El Sí, papel sí. de la gracia Sí. en nosotros. Mire lo que está diciendo. Crea en nosotros una enemistad contra Satanás. O sea, si nosotros no venimos a esta gracia, si nosotros no aceptamos este regalo del Señor, pues nosotros, en vez de ser enemigos de Satanás, vamos a ser enemigos de Enemigo Dios. ¿Queremos nosotros realmente tener enemistad contra Satanás? La clave es, deja que la gracia se derrame en tu alma. Amén. La gracia de La Cristo. gracia de Cristo. Exactamente. ¿Qué más sigue diciendo? Sigue diciendo, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder de Cristo comunica, habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Amén. Esta nota está en el conflicto de los siglos, página 560. Así que definitivamente que el plan de Dios para salvarnos, hermano Denis, incluía su gracia transformadora. Su gracia transformadora que incluía la promesa también del Espíritu Santo, y de esa manera nosotros vemos que es un plan que fue revelado en el mismo Edén. Amén. Y es algo más, mire, dice, el poder que Cristo, dice, comunica, habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Eso es el poder de Cristo. Ese hombre, Cristo Jesús, que puso al diablo, lo que está diciendo aquí Génesis capítulo 3, donde dice que le pone, ¿qué cosa? El pie en la cabeza. Así es. O sea que lo destruye. El poder de Cristo, hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Hay poder y hay vida. Por Amén. eso es que nosotros tenemos que aceptar a Jesús, servir a Jesús, amarle a Jesús. Así es. Bueno, vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios por esta lección que hemos tenido, y pues que disfrutemos esta redención tan grande que Jesucristo ha hecho por nosotros, y no juguemos nosotros con esta gracia. Sí. Apreciémosla y que nos capacite para ser obedientes. Amén. Oremos. Querido Padre, hoy has hablado de una manera diferente a la manera como estuviste hablando la semana pasada. Amén. Pues la semana pasada nos estuviste presentando la condición caótica en la cual nos encontramos sin ti, pero ahora vienes, oh Señor, dándonos esta buena noticia. Amén. De que tú, así como inmediatamente hubo un pecado, tú pusiste a la disposición un pecador, el cual es Jesucristo. Amén. Y Padre, te agradecemos porque Él mismo predicó el plan de salvación, Él mismo lo expuso. Él, por lo tanto, ha diseñado este plan porque nos ama y quiere redimirnos. Amén. Gracias te damos por este plan de redención que ha consistido en la muerte misma de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te rogamos que su gracia se derrame sobre nosotros y nos des victoria sobre todo pecado, Amén. de manera que disfrutemos más de esta salvación tan grande. Amén. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.